Buenas tardes, mi nombre es Daniela Fonseca Fonseca. Soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. En este video me correspondió realizar una exposición oral del tema de la violencia en Costa Rica. Primeramente es necesario ver el acelerado proceso de violencia en nuestro territorio, al igual que en muchos países capitalistas. Eso se ha dado de un modo de globalización de pobreza que existe también en nuestro país específicamente, debido a los excesos del neoliberalismo, es de que hoy en día amenazan a los y las costarricenses. Es una situación de problema de violencia ya que se vive día a día en nuestro país y es muy abundante, pero también se ve afectado por su propia dispersión. ¿Y cómo podemos prevenir la violencia como responsabilidad ciudadana? Es posible emprender campañas nacionales, informar o debatir el tema, y por lo cual también se debe empezar por las escuelas y comunidades, ya que estas son más propensas con este dicho problema. De paso, informarles también acerca de la seguridad ciudadana y así mejorar un poco ese problema tan grave que existe. Y a todo esto se debe entender muy bien el tema de la violencia, ya que es una interacción entre individuos o grupos costarricenses y esto es la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo también. Por lo consiguiente, tiene como resultado la probabilidad del daño tanto psicológico, lesiones, privación, mal desarrollado y por último, y el más importante y más grave, es la muerte, ya que es más mencionado en los últimos años. Esa violencia tiene varios tipos y una de ellas es la violencia social. Esta puede ser tratada como un problema de salud pública y no solo se produce directamente, sino también indirectamente hacia la persona. Tiene causas externas, por lo cual puede estar ligada a la crianza o patrones familiares y de algunos vecinos. Algunos de esos pueden ser por el bajo autoestima, autosuicidio, pero también puede reactivar al agredido. Por ese motivo se pueden hacer las víctimas y esto se refiere a un proceso psicológico en el que el individuo intenta engrandecer, exagerar o modificar los detalles de una historia. No solo ese tipo de violencia existe, sino también violencia intrafamiliar que se da entre familias con patrones de violencia de sus padres o familiares cercanos, violencia contra la mujer que se da mucho en parejas que no solo basta con agredirlas, sino que llegan al punto de matarlas. Violencia en la niñez, y esta se da mucho en los centros educativos, ya sea por los maestros o los mismos alumnos que realizan bullying porque ya traen el mismo problema de la casa. Violencia al adulto mayor, que va de la mano con el de la niñez, porque a muchos adultos mayores no se les da la comida a sus horas y o se ven explotados a trabajar o pedir en las calles para poder sustentar sus necesidades en los hogares donde se encuentran en ese momento. Violencia sexual se da también en muchas ocasiones y más en niñas que son abusadas sexualmente inconscientemente. La violencia psicológica son las humillaciones que llevan a las víctimas a sentirse hundidas y así crear una depresión que las lleva a la muerte. La violencia económica se basa en reducir los recursos económicos tanto a la pareja o a familiares como medidas de coacción y para finalizar se da la violencia social o salud mental. En esta están relacionadas de manera compleja y estrecha. Estas inciden con factores individuales como sociales, por lo que predominan una crisis de valores que erosionan las estructuras tradicionales de la sociedad como familias o escuelas. Y eso se ve a la persona aislada de todos y esta causa un daño irreparable a la víctima, que se va deteriorando a nivel psicológico, poco a poco. Promover la igualdad de género también es una parte muy fundamental de la prevención hacia la violencia, una serie de interacciones escolares, comunitarias y mediáticas que procuran promover la igualdad de género y de los diferentes tipos de violencia. Para un claro ejemplo
de lo que está sucediendo hoy en día es el caso de la niña de 13 años que el supuesto abuso sexualmente fue por su padrastro, la cual de ese abuso sexual quedó embarazada, por lo que las autoridades no realizaron ningún movimiento al momento que ella estuvo embarazada, por lo que la mamá tampoco. Para lograr aclarar el tema, y por otro lado, la madre de la menor no quiso tampoco pelear por eso, ya que ella defendía a su pareja sentimental, por lo que ahora la niña de la menor está desaparecida, por lo cual fue raptada por una persona que ella no sabe quién es, y lo cual ahí surgió también una violencia del agresor para poder realizar el secuestro de la menor de 9 meses. Y por otro lado, otro caso de la muchacha que fue asesinada hace poco por su pareja sentimental, en el cual fue asesinada inconscientemente por una escena de celos que se dio acerca de la pareja sentimental hacia ella. Y así concluyo con este trabajo. Muchas gracias.